Bienvenidos. En este video emprendemos un viaje tranquilo hacia una de las mitologías más fascinantes y complejas que la humanidad haya creado, la mitología azteca. Los mexicas, conocidos también como aztecas, construyeron no solo un imperio poderoso en el corazón de Mesoamérica, sino también un universo de dioses, mitos y símbolos que explicaban cada aspecto de la existencia, desde el nacimiento del sol cada mañana hasta la caída de la lluvia, desde el crecimiento del maíz hasta el destino de las almas después de la vida. Todo tenía su lugar en esta cosmología elaborada y profunda. Hoy vamos a sumergirnos en este mundo antiguo, caminando despacio por sus mitos de creación, conociendo a sus dioses y entendiendo cómo veían el universo. Relájense, cierren los ojos si lo desean y dejemos que la historia fluya como un río tranquilo. No olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y compartir en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Comencemos. En el principio, antes de que existiera el tiempo tal como lo conocemos, antes de que hubiera luz o oscuridad, tierra o cielo, vida o ausencia, existía solamente la dualidad primordial. Los mexicas llamaban a esta esencia fundamental Ometeotl, el dios dual, el señor y la señora de la dualidad. Esta deidad no era masculina ni femenina, o quizás era ambas al mismo tiempo, residiendo en el lugar más alto del cosmos, en el 13º cielo llamado Omeyocan, el lugar de la dualidad. Ometeotl tenía dos aspectos, dos rostros de una misma existencia. Ometecutli, el Señor Dos, representaba el principio masculino, mientras que Omecihuatl, la Señora Dos, encarnaba lo femenino. Juntos, en perfecta armonía y eterno equilibrio, contenían todas las fuerzas del universo por venir. De esta pareja primordial nacieron 4 hijos, 4 dioses que serían los arquitectos del mundo que conocemos. Estos 4 hermanos divinos llevarían colores, direcciones y elementos, convirtiéndose en los pilares sobre los que se sostendría toda la creación. El primero era Tezcatlipoca Negro, asociado con el norte, con la noche y con el poder de la oscuridad. El segundo, Tezcatlipoca Rojo, llamado también Chipetotec, vinculado con el este y con la renovación. El tercero era Tezcatlipoca Azul, conocido como Huitzilopochtli, el dios solar y guerrero del sur. Y el cuarto, Tezcatlipoca Blanco, al que todos conocerían como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios del viento y de la sabiduría, señor del oeste. Estos 4 hermanos, nacidos de la dualidad perfecta, comenzarían el trabajo de crear y destruir mundos una y otra vez, en un ciclo que los mexicas entendían como fundamental para la existencia misma. Pero la creación no fue un acto único y perfecto. Los mexicas creían que antes de nuestro mundo actual habían existido otros 4 mundos, 4 eras cósmicas que llamaban soles. Cada sol era una era completa con su propia humanidad, sus propios dioses dominantes
y su propia forma de terminar. Estos soles anteriores no eran simples historias, sino lecciones profundas sobre la naturaleza cíclica del universo, sobre el equilibrio necesario entre fuerzas opuestas y sobre la fragilidad de la existencia. El primer sol se llamaba Nahui-Ocelotl, 4 Jaguar. En esta era primordial, Tezcatlipoca se convirtió en el sol que iluminaba el mundo. La tierra estaba habitada por gigantes, seres enormes que no cultivaban la tierra, sino que se alimentaban de bellotas y frutos silvestres. Estos primeros humanos vivían de manera simple, sin las complejidades de la civilización, vagando por bosques infinitos, bajo un sol que brillaba con menos intensidad que el nuestro. Durante 13 veces 52 años, es decir, 676 años según el cómputo mexica, este mundo existió en relativa paz. Pero Quetzalcóatl, el hermano rival de Tezcatlipoca, sintió que este mundo no era como debía ser. La rivalidad entre estos dos dioses era fundamental. Representaba el conflicto eterno entre diferentes fuerzas cósmicas, entre la luz y la oscuridad, entre el orden y el caos, entre la sabiduría y el poder. Con su bastón, Quetzalcóatl golpeó a Tezcatlipoca y lo derribó del cielo. El dios oscuro cayó en las aguas primordiales que rodeaban la tierra y, furioso, se transformó en un jaguar gigantesco. Con rabia incontenible, este jaguar y su ejército de felinos devoraron a todos los gigantes, destruyendo completamente a la humanidad del primer sol. La oscuridad cubrió el mundo, y esta primera era llegó a su fin violento y definitivo. Entonces comenzó el segundo sol, llamado Nahui-Ehecatl, 4 Viento. Esta vez fue Quetzalcóatl quien ascendió para convertirse en el sol. Bajo su luz, una nueva humanidad fue creada, seres más pequeños que los gigantes anteriores. Estos humanos aprendieron a vivir de semillas y de un alimento primitivo que apenas podríamos considerar maíz, algo más parecido a las hierbas silvestres. La tierra era barrida constantemente por brisas suaves y el mundo parecía más apacible que en la era anterior. Durante 7 veces 52 años, 364 años, esta humanidad prosperó modestamente. Pero Tezcatlipoca, aún resentido por su caída anterior, no podía permitir que su hermano rival disfrutara del éxito. Con su poder golpeó a Quetzalcóatl y lo arrojó del cielo. La serpiente emplumada cayó y en su caída provocó una transformación terrible en el mundo. Vientos huracanados comenzaron a soplar, cada vez más fuertes, hasta que se convirtieron en un vendaval apocalíptico que arrancó los árboles de raíz, derribó montañas y arrastró todo a su paso. Los humanos, desesperados por sobrevivir, comenzaron a transformarse. Algunos se aferraron a los árboles con tal fuerza que sus cuerpos se fusionaron con las ramas, sus manos se convirtieron en garras y su rostro se alargó. Se volvieron monos, criaturas que aún hoy recuerdan en su forma a aquellos humanos desesperados del segundo sol. El mundo quedó vacío nuevamente, preparado
para un nuevo intento. El tercer sol fue llamado Nahui Kiahuitl, 4 lluvia. Esta vez, Tlaloc, el antiguo dios de la lluvia y las tormentas, fue elegido para ser el sol. Su era traería agua abundante y fertilidad a la tierra. Los humanos de esta época eran más refinados que los anteriores y aprendieron a alimentarse de una semilla acuática llamada acicintli, algo parecido al amaranto silvestre. Las lluvias caían regularmente, los ríos fluían caudalosos y la vida vegetal cubría cada rincón del mundo. Durante 6 veces 52 años, 312 años, este mundo prosperó bajo el gobierno de Tlaloc. Sin embargo, la tranquilidad no duraría. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, en uno de sus conflictos eternos, decidieron que Tlaloc no merecía ser el sol. En algunas versiones del mito, Tezcatlipoca sedujo a la esposa de Tlaloc, la hermosa Xochiquetzal, diosa de las flores y el amor, llevándosela al cielo nocturno. Tlaloc quedó devastado por esta pérdida y, en su dolor infinito, se negó a enviar más lluvia al mundo. El cielo se cerró, las nubes se disiparon y comenzó una sequía terrible que agrietó la tierra y secó los ríos. Los humanos suplicaban por agua, realizaban ceremonias desesperadas, pero Tlaloc permanecía inmóvil en su tristeza. Finalmente, enfurecido por las súplicas constantes, el dios de la lluvia hizo caer no agua, sino fuego del cielo. Una lluvia de llamas y brasas ardientes cayó sobre el mundo, quemando todo a su paso. Los humanos, en su intento de escapar, se transformaron en pájaros, guajolotes y otras aves que volaron hacia las montañas para refugiarse. El tercer sol terminó en un apocalipsis de fuego. Luego vino el cuarto sol, Nahui-atl, 4 agua. La diosa Chalchiutlicue, hermana de Tlaloc y nueva esposa del dios de la lluvia, fue elevada para ser el sol de esta era. Su nombre significa la de la falda de jade y representaba las aguas terrestres, los ríos, lagos y manantiales. Bajo su gobierno, los humanos se volvieron más civilizados y aprendieron a alimentarse de una semilla llamada cincocopi, un tipo primitivo de maíz. El agua abundaba, la tierra era fértil, y durante 3 veces 52 años, 156 años, el mundo conoció relativa armonía. Pero los otros dioses, especialmente Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, criticaban constantemente a Chalchiutlicue, diciéndole que sólo fingía ser el sol, que no era digna de tal honor, que lo hacía únicamente para ganarse la adulación de los humanos. Día tras día, las palabras crueles caían sobre la diosa como gotas de veneno. Chalchiutlicue, profundamente herida por estas acusaciones injustas, comenzó a llorar mientras permanecía en el cielo. Lloró durante 52 años sin parar, y sus lágrimas no eran agua común, sino torrentes celestiales que caían con fuerza creciente. Las lágrimas se convirtieron en diluvios, los diluvios en inundaciones masivas. El nivel del agua subió y subió hasta cubrir las montañas más altas. El cielo mismo parecía caer sobre la tierra.
Los humanos trepaban desesperadamente buscando altura, pero el agua los alcanzaba en todas partes. Algunos lograron refugiarse en cuevas, en las cimas de las montañas más altas, y, en la oscuridad y el confinamiento, se transformaron en peces. El mundo entero quedó sumergido bajo un océano infinito, y el cuarto sol llegó a su fin acuoso. Después de estas 4 destrucciones, el mundo yacía vacío y oscuro. Los dioses se reunieron en Teotihuacán, el lugar donde los dioses se hacen, una ciudad sagrada que ya existía en el plano divino antes de manifestarse en el mundo terrenal. Las ruinas que hoy conocemos con ese nombre son sólo el reflejo material de aquella ciudad celestial donde ocurrió el acto de creación más importante de todos. Los dioses se sentaron alrededor de un gran fuego divino que ardía en el centro de Teotihuacán. La luz de este fuego era lo único que iluminaba la oscuridad primordial que había quedado tras la destrucción del cuarto sol. Se miraron unos a otros con gravedad, conscientes de que necesitaban crear un quinto sol, pero esta vez debía ser diferente, más fuerte, más duradero. Este nuevo sol requería un sacrificio supremo. Alguno de los dioses debía arrojarse al fuego sagrado, y al consumirse completamente en las llamas, renacer transformado en el nuevo astro que iluminaría el mundo. Durante largo tiempo, ningún dios se ofrecía voluntariamente. Miraban las llamas danzantes, sentían el calor intenso y el miedo los paralizaba. Finalmente, 2 dioses dieron un paso adelante. El primero fue Tecutistecatl, el señor de los caracoles, un dios rico y arrogante que vestía ropajes lujosos hechos de plumas de quetzal y joyas de jade. El segundo fue Nanahuatzin, el pequeño dios purulento, un dios humilde y enfermo, cubierto de llagas, pobre y menospreciado por los demás. Nadie esperaba gran cosa de Nanahuatzin, pero él se ofreció con humildad genuina, dispuesto a sacrificarse por el bien del cosmos. Durante 4 días y 4 noches, ambos dioses realizaron penitencia y ayuno para prepararse. Tecutistecatl ofrecía cosas valiosas al fuego, plumas preciosas, bolas de oro, incienso fino y espinas hechas de jade y coral. Sus ofrendas eran magníficas, dignas de un dios rico y orgulloso. Nanahuatzin, por su parte, no tenía riquezas que ofrecer. En lugar de plumas de quetzal, ofrecía manojos de hierbas atados con cuerdas simples. En lugar de bolas de oro, traía sus propias costras secas. En lugar de incienso fino, traía las espinas de maguey con las que se había punzado para hacer penitencia. Sus ofrendas eran humildes, pero venían de un corazón sincero. Llegó el momento del sacrificio final. El fuego había sido alimentado durante días hasta convertirse en una hoguera gigantesca cuyas llamas alcanzaban el cielo oscuro. El calor era tan intenso que podía sentirse a gran distancia. Los dioses formaron un círculo alrededor del fuego y llamaron primero a Tecutistecatl, pues él había sido el primero en ofrecerse y era el más importante de los 2 voluntarios.
El dios de los caracoles se acercó con paso firme, irradiando confianza. Su intención era arrojarse valientemente a las llamas, demostrar su superioridad incluso en el sacrificio. Pero cuando Tecuziztecatl se acercó lo suficiente para sentir el verdadero calor del fuego divino, cuando vio las llamas devoradoras elevándose como monstruos hambrientos, su valentía se evaporó. Se detuvo al borde, levantó un pie para saltar, pero no pudo. El miedo lo paralizó. Lo intentó una segunda vez, acercándose un poco más, pero nuevamente el terror fue más fuerte que su voluntad. Una tercera vez lo intentó, y una cuarta. Cada vez se acercaba al borde del fuego, pero en el último momento su cuerpo se negaba a saltar. Los otros dioses observaban en silencio, sin juzgar, entendiendo que incluso para un dios inmortal, el sacrificio absoluto era algo aterrador. Después del cuarto intento fallido de Tecuziztecatl, los dioses llamaron a Nanahuatzin. El pequeño dios enfermo se acercó sin dudar. No tenía orgullo que perder, no tenía reputación que mantener. Caminó directamente hacia el fuego, cerró sus ojos llagosos y sin un momento de hesitación se arrojó completamente a las llamas. El fuego lo consumió en un instante, crepitando violentamente, mientras el cuerpo del dios humilde ardía y se transformaba. El sacrificio había sido aceptado. Tecuziztecatl, avergonzado por su cobardía y ahora inspirado por el coraje de Nanahuatzin, finalmente cerró los ojos y se lanzó también al fuego. Las llamas lo consumieron del mismo modo, aceptando su sacrificio tardío, pero genuino. Dos dioses habían entrado al fuego, y ahora el mundo esperaba con aliento contenido el resultado de este doble sacrificio. Pasó un tiempo en silencio absoluto. Los dioses miraban hacia el horizonte en todas direcciones, esperando ver por dónde saldría el nuevo sol. Algunos miraban hacia el este, otros hacia el norte, algunos hacia el oeste. Quetzalcóatl fue el único que miró correctamente hacia el este desde el principio, el lugar por donde sale el sol, demostrando su sabiduría. Y efectivamente, después de lo que pareció una eternidad, el horizonte oriental comenzó a iluminarse con un resplandor rojizo. Entonces apareció Nanahuatzin, transformado en el quinto sol, en Tonatiuh, el sol que nos ilumina hasta hoy. Brillaba intensamente, más que cualquiera de los soles anteriores, con un resplandor dorado magnífico que inundó el mundo de luz después de tanto tiempo de oscuridad. Los dioses tuvieron que cubrirse los ojos, tan intenso era su brillo. Nanahuatzin, el humilde, el enfermo, el despreciado, se había convertido en el astro más glorioso del cielo. Pero inmediatamente después, por el mismo lugar, apareció un segundo sol. Tecuziztecatl también se había transformado en un astro brillante, igualmente luminoso que el primero. Dos soles brillaban en el cielo con la misma intensidad, convirtiendo el mundo en un lugar de luz cegadora, donde no había sombras ni descanso. Los dioses comprendieron que esto no podía ser, que dos soles destruirían el mundo con su calor y su luz constante,
que se necesitaba equilibrio entre luz y oscuridad. Uno de los dioses tomó un conejo que pasaba por allí, un conejo común que había sobrevivido de alguna manera a la destrucción del cuarto sol. Con un movimiento rápido, lanzó al conejo contra el rostro del segundo sol, contra Tecuziztecatl. El impacto opacó su brillo, reduciendo su resplandor, hasta convertirlo en lo que hoy conocemos como la luna. Si observan la luna llena en una noche clara, todavía pueden ver la silueta oscura del conejo impresa en su superficie, el recordatorio eterno de cómo la arrogancia de Tecuziztecatl fue humillada y cómo su luz fue disminuida. Por eso la luna brilla con luz prestada, reflejando la gloria del sol verdadero. Pero aún había un problema grave. Aunque el quinto sol había nacido y brillaba gloriosamente en el cielo, no se movía. Tonatiuh permanecía inmóvil en el horizonte oriental, fijo en el punto donde había aparecido. Un sol estático era casi tan problemático como ningún sol, porque significaba que una mitad del mundo estaría en luz perpetua, mientras la otra mitad permanecería en oscuridad eterna. El tiempo no podría fluir, los días no pasarían. La vida, tal como debía ser, no podría existir. Los dioses le preguntaron a Tonatiuh por qué no se movía, por qué permanecía quieto en su lugar de nacimiento. El nuevo sol habló con voz fuerte y clara desde su posición en el cielo. Dijo que no se movería a menos que todos los dioses también se sacrificaran, a menos que entregaran su energía divina, su fuerza vital, para alimentarlo. El sol exigía sangre divina, el líquido precioso que contenía la esencia misma de la vida y el poder. Sin este alimento sagrado, Tonatiuh no podría realizar su viaje diario por el cielo. Esta demanda enfureció a algunos dioses, especialmente a Tlahuizcalpantecutli, el señor de la casa del alba, la estrella de la mañana. Este dios, orgulloso y poderoso, se negó rotundamente a sacrificarse para alimentar a un sol que había sido un dios menor, enfermo y humilde. La idea de que Nanahuatzin, ahora convertido en Tonatiuh, tuviera tal poder sobre ellos, le parecía intolerable. En su rabia, Tlahuizcalpantecutli tomó su arco y sus flechas y disparó contra el sol, intentando derribarlo del cielo antes de que pudiera establecer su dominio. Las flechas volaron hacia Tonatiuh, silbando a través del aire divino. Pero el sol, ahora en la plenitud de su poder, detuvo cada flecha con facilidad. Luego, tomando su propio arco, disparó una sola flecha de vuelta hacia Tlahuizcalpantecutli. Esta flecha alcanzó al dios rebelde directamente en la frente, atravesando su orgullo junto con su cuerpo. Tlahuizcalpantecutli cayó transformado, su esencia cambiada para siempre. Se convirtió en Itztlacoyuqui, el dios de la piedra, el hielo y la ceguera, condenado a vagar por el mundo en oscuridad perpetua. Un recordatorio de lo que sucede cuando los dioses desafían el orden cósmico establecido. Viendo lo que le había sucedido a Tlahuizcalpantecutli, los otros dioses comprendieron que no tenían opción.
El sacrificio era necesario. Era la única manera de que el mundo funcionara correctamente. Uno por uno, en un acto de entrega suprema, los dioses ofrecieron sus vidas. Ejecatl, el dios del viento, aspecto de Quetzalcóatl, fue el encargado de realizar el sacrificio. Con un cuchillo de obsidiana, extrajo los corazones de los dioses, uno tras otro, mientras ellos esperaban su turno en silencio solemne. La sangre divina fluyó copiosamente, empapando la tierra sagrada de Teotihuacán. Esta sangre, llamada Chalchihuatl, agua preciosa, contenía la fuerza vital de los dioses mismos. Era de color turquesa brillante, luminosa como jade líquido, y al tocar la tierra le dio fertilidad eterna. Al ser ofrecida al sol, le dio la energía necesaria para moverse. Tonatiuh bebió la esencia divina y finalmente comenzó su movimiento. Empezó a elevarse lentamente en el cielo, trazando un arco desde el este hacia el oeste, estableciendo el patrón que seguiría todos los días desde entonces. Pero el sol, aunque ahora en movimiento, estaba quieto nuevamente después de alcanzar el cenit. Ejecatl comprendió lo que debía hacer. Sopló con toda su fuerza, convocando los vientos primordiales que dormían en los rincones del mundo. Sopló desde los 4 puntos cardinales, creando corrientes de aire que empujaron al sol hacia el oeste. El viento hacía girar al sol y también hacía girar a la luna, estableciendo sus movimientos eternos. Desde ese día, Ejecatl seguiría soplando regularmente para mantener el movimiento de los astros, aunque con mucha menos fuerza que aquel primer impulso gigantesco. Con el sacrificio de los dioses, el quinto sol había nacido completamente y el orden cósmico estaba establecido. Pero este acto de creación tenía una implicación profunda que los mexicas entendían perfectamente. El universo había sido creado mediante el sacrificio y sólo podría mantenerse mediante sacrificios continuos. Esta era la base teológica del sacrificio humano en la cultura mexica, algo que muchas veces es malinterpretado como simple crueldad o sed de sangre. Para los aztecas, el sacrificio era un acto sagrado de reciprocidad cósmica. Los dioses se habían sacrificado para crear el sol y el mundo, para hacer posible la vida humana. Ahora, los humanos tenían la obligación sagrada de alimentar al sol con el agua preciosa, la sangre humana que contenía la fuerza vital. Sin estos sacrificios regulares, el sol se debilitaría, se detendría en el cielo y eventualmente caería, trayendo el fin del quinto sol, igual que habían terminado los 4 soles anteriores. Los mexicas vivían con la conciencia constante de que su mundo era frágil, temporal, mantenido en existencia solo por la renovación continua del pacto entre dioses y humanos. Cada mañana, cuando el sol salía en el este, no era un evento garantizado, sino una victoria que había que asegurar mediante ritual y sacrificio. Cada día era literalmente una batalla cósmica
en la que el sol luchaba contra las fuerzas de la oscuridad, y los humanos eran participantes activos en esta batalla, no meros espectadores. El quinto sol recibió un nombre calendárico preciso según el sistema temporal mexica. Se llamaba Nahui Olin, 4 movimiento, reflejando el movimiento del sol por el cielo y también la naturaleza dinámica e inestable de esta era. El símbolo del 4 movimiento estaba grabado en el centro de la famosa Piedra del Sol, ese monumento masivo que resume toda la cosmología mexica en una sola imagen circular. En el centro está el rostro de Tonatiuh, con su lengua de pedernal extendida, hambriento de sangre. Alrededor de él están los símbolos de los 4 soles anteriores: el jaguar, el viento, la lluvia de fuego y el agua. Todo esto rodeado por los símbolos de los 20 días del calendario ritual y otras referencias cosmológicas complejas. Pero había algo más que preocupaba profundamente a los mexicas. Sabían que el quinto sol también terminaría eventualmente, igual que los 4 anteriores. Las profecías hablaban de cómo esta era llegaría a su fin mediante terremotos masivos, el movimiento violento del suelo que daría nombre al sol. Nahui Olin, 4 movimiento, terminaría con el movimiento final de la tierra misma. La fecha estaba inscrita en el calendario sagrado, marcada en los ciclos temporales que los sacerdotes calculaban meticulosamente. Cuando llegara ese día, el suelo temblaría con tal violencia que las montañas se desmoronarían, las ciudades caerían convertidas en polvo y la humanidad sería destruida una vez más. Esta conciencia de la impermanencia no llenaba a los mexicas de desesperación, sino de propósito. Cada ritual, cada sacrificio, cada oración tenía el objetivo de retrasar ese día final lo más posible, de mantener el sol fuerte, de preservar el equilibrio delicado del cosmos. Vivían intensamente porque sabían que todo era temporal, pero también vivían con esperanza porque creían que sus acciones importaban, que podían influir en el destino del universo mediante su participación activa en los rituales sagrados. La historia de los 5 soles no era sólo un mito de creación, era una filosofía completa sobre la naturaleza de la existencia. Enseñaba que el cambio es inevitable, que la destrucción y la creación son 2 caras de la misma moneda, que nada permanece estático, sino que todo fluye en ciclos eternos. Enseñaba sobre la necesidad del sacrificio, sobre cómo la vida surge de la entrega, sobre cómo incluso los dioses deben ceder su existencia para que algo nuevo pueda nacer. Y enseñaba humildad, mostrando cómo Nanahuatzin, el más pequeño y despreciado de los dioses, se convirtió en el astro más glorioso por su disposición a sacrificarse sin dudarlo. Los mexicas contaban estas historias no como cuentos entretenidos, sino como verdades fundamentales sobre el universo. Los ancianos narraban los 5 soles a los niños en las escuelas.
Los sacerdotes los recitaban en los templos. Los códices pintados preservaban las imágenes de cada era para las generaciones futuras. Era conocimiento esencial, tan importante como aprender a cultivar maíz o a leer las estrellas. Entender los 5 soles era entender el lugar de la humanidad en el cosmos, comprender por qué existían ciertas obligaciones religiosas y por qué el orden social estaba estructurado de determinada manera. En Teotihuacán, la ciudad sagrada donde había ocurrido el nacimiento del 5.º sol, se construyeron 2 pirámides monumentales para conmemorar el sacrificio de los 2 dioses. La pirámide del sol, la más grande, honraba a Nanahuatzin transformado en Tonatiuh. La pirámide de la luna, más pequeña pero igualmente impresionante, recordaba a Tecuchistecatl en su forma lunar. Estas estructuras masivas no eran simplemente arquitectura impresionante, eran montañas sagradas artificiales, réplicas del lugar mítico donde había ardido el fuego divino. Los peregrinos venían desde todo Mesoamérica para subir sus escalones, replicando en sus propios cuerpos el viaje ascendente de los dioses hacia su transformación y sacrificio. Cuando los mexicas fundaron su capital Tenochtitlan, siglos después, construyeron el templo mayor con 2 santuarios en la cima, uno dedicado a Tlaloc y otro a Huitzilopochtli, pero la estructura misma era un eco de Teotihuacán. Cada ciudad importante tenía que tener su propio axis mundi, su propio punto de conexión entre el cielo y la tierra, su propio escenario donde se podían recrear los eventos de la creación. La arquitectura sagrada no era decorativa sino funcional. Creaba los espacios necesarios para que los rituales mantuvieran el orden cósmico. El tiempo mismo para los mexicas estaba estructurado en torno a este mito de creación. Cada ciclo de 52 años era crucial porque marcaba un posible punto de destrucción, un momento en que el sol podría no salir si los rituales no se realizaban correctamente. Al final de cada ciclo de 52 años, durante la ceremonia del fuego nuevo, todos los fuegos en todas las casas de todo el imperio se apagaban. El mundo quedaba en oscuridad total. Los sacerdotes subían al cerro de la estrella en medio de la noche y observaban el cielo, esperando que ciertas constelaciones alcanzaran el cenit exactamente a medianoche. Si las estrellas estaban en su lugar correcto, significaba que el mundo continuaría por otros 52 años. En ese momento preciso, los sacerdotes sacrificaban a un prisionero de guerra en la cima del cerro. Sobre su pecho abierto encendían un fuego nuevo usando los palillos de fricción tradicionales. Si el fuego prendía, el mundo estaba salvado por otro ciclo. Los corredores tomaban antorchas de este fuego sagrado y corrían por todo el valle, llevando la nueva llama a cada templo, a cada barrio, a cada casa. Las familias encendían nuevamente sus hogares con este fuego renovado, literal y simbólicamente
renaciendo junto con el cosmos. Durante las noches anteriores al fuego nuevo, las mujeres embarazadas eran escondidas en los graneros, porque se temía que pudieran transformarse en bestias devoradoras si el sol no renacía. Los niños eran pellizcados y mantenidos despiertos para evitar que también se transformaran. Toda la sociedad vivía en tensión, en temor genuino de que esta vez el sol podría no salir, de que el quinto sol finalmente llegaría a su fin. Y cuando el sol sí salía a la mañana siguiente, cuando el fuego nuevo ardía en los templos y las casas, el alivio era palpable, la celebración explosiva. Habían ganado otros 52 años de existencia. Habían mantenido el cosmos en funcionamiento una vez más. Esta es la razón por la que el sacrificio humano nunca fue visto por los mexicas como asesinato, sino como un servicio sagrado de importancia cósmica. Los guerreros capturados en combate no eran simplemente enemigos a eliminar. Eran participantes necesarios en el drama cósmico. Su sangre alimentaría al sol, permitiría que saliera cada mañana, mantendría la vida de todos. Las víctimas del sacrificio eran tratadas con gran respeto antes del ritual, alimentadas con las mejores comidas, vestidas con ropajes finos. En algunos casos, se consideraba un gran honor ser elegido para el sacrificio, especialmente si representabas a un dios durante las festividades. Morir en la piedra de los sacrificios garantizaba un destino privilegiado en el más allá, acompañando al sol en su viaje diario. Los guerreros mexicas no peleaban principalmente para matar enemigos, sino para capturarlos vivos para el sacrificio. Su valor se medía no por cuántos enemigos habían acabado, sino por cuántos habían capturado. Las llamadas guerras floridas, conflictos ritualizados con ciudades vecinas, tenían como propósito principal obtener prisioneros para alimentar constantemente al sol. Era un sistema que parecía brutal desde fuera, pero que tenía una lógica interna perfecta dentro de la cosmovisión mexica. El universo funcionaba mediante sacrificio. Los dioses habían dado su sangre divina. Ahora los humanos debían dar la suya. Esta reciprocidad entre dioses y humanos era fundamental. Los dioses habían creado el mundo y a la humanidad. Les habían dado el maíz para comer, el sol para calentar, la lluvia para las cosechas. A cambio, los humanos debían mantener a los dioses vivos mediante ofrendas constantes, no sólo de sangre, sino también de comida, incienso, flores, cantos y danzas. Era una relación de dependencia mutua, donde ni dioses ni humanos podían existir sin el otro. Los dioses necesitaban a la humanidad, tanto como la humanidad necesitaba a los dioses. Mirando hacia atrás en esta historia de los 5 soles, podemos ver cómo los mexicas pensaban sobre el tiempo, la historia y el cambio. A diferencia de una visión lineal, donde la historia progresa constantemente hacia adelante, ellos veían el tiempo como cíclico,
como una serie de eras que nacían, florecían y luego eran destruidas para dar paso a la siguiente. Cada sol representaba un intento de crear un mundo perfecto, y cada uno fallaba de diferentes maneras, enseñando lecciones valiosas sobre el equilibrio necesario entre fuerzas opuestas. El primer sol fue destruido por la rivalidad entre dioses, mostrando que el conflicto divino afecta inevitablemente el mundo mortal. El segundo sol terminó cuando los vientos descontrolados demostraron que incluso elementos beneficiosos como el viento pueden volverse destructivos cuando pierden equilibrio. El tercer sol enseñó que la ausencia y luego el exceso de un elemento vital como el agua puede ser igualmente catastrófico. El cuarto sol mostró cómo las emociones divinas, el dolor y la tristeza de los dioses pueden inundar literalmente el mundo. Y el quinto sol, nuestro sol, existe en un equilibrio precario que sólo se mantiene mediante la participación activa y constante de la humanidad. Esta filosofía cíclica de la historia no era pesimista. Aunque cada era terminaba en destrucción, siempre venía una nueva creación después. La destrucción no era el fin, sino la transformación. Los humanos que se ahogaron en el cuarto sol se volvieron peces, continuando su existencia en una forma diferente. Los que fueron devorados por jaguares en el primer sol regresaron a la tierra, sus esencias recicladas en la nueva creación. Nada se perdía realmente, todo se transformaba, y en cada transformación había una oportunidad para mejorar, para acercarse más a la forma ideal de existencia. Los mexicas también veían en los 5 soles una progresión hacia formas más refinadas de humanidad y civilización. Los gigantes del primer sol comían bellotas, alimento salvaje que no requería cultivo. Los humanos del segundo sol comían semillas primitivas, un paso adelante pero aún limitado. El tercer sol trajo el acicintli, una planta acuática más nutritiva. El cuarto sol dio el cincocopi, un maíz primitivo. Y finalmente, en el quinto sol, la humanidad recibió el maíz verdadero, perfecto, el alimento sagrado que permitiría el florecimiento completo de la civilización. Había una clara progresión, cada era construyendo sobre las lecciones de la anterior, acercándose gradualmente a la forma ideal. El maíz, ese grano dorado que era el centro absoluto de la vida mesoamericana, tenía su propia historia sagrada que se entrelazaba con la creación del quinto sol. Pero antes de hablar del maíz, debemos entender que el nacimiento del sol no significó automáticamente la existencia de vida en la tierra. El mundo estaba iluminado ahora, el sol viajaba por el cielo cada día, pero la tierra permanecía vacía, sin plantas, sin animales y, más importante aún, sin humanos. Los dioses habían dado su sangre para crear el sol, pero ahora necesitaban crear una nueva humanidad que habitara este quinto mundo. La tarea de crear a los nuevos humanos
recayó naturalmente en Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios que siempre había mostrado especial preocupación por la humanidad. En los soles anteriores, Quetzalcóatl había intentado perfeccionar a los humanos. Había querido que alcanzaran su máximo potencial. Ahora, con la oportunidad de comenzar de nuevo, estaba decidido a crear una humanidad que pudiera sobrevivir y prosperar en este nuevo mundo. Pero había un problema fundamental. Para crear humanos, Quetzalcóatl necesitaba los huesos de las humanidades anteriores, los restos sagrados de aquellos que habían habitado los 4 soles previos. Estos huesos no estaban en la tierra de los vivos, habían sido llevados al Mictlán, el inframundo, el lugar de los no vivos, gobernado por Mictlantecutli y su esposa Mictecacihuatl, los señores de la región de los difuntos. Para obtener estos huesos preciosos, Quetzalcóatl tendría que descender al lugar más oscuro y peligroso del cosmos, enfrentar al Señor de la Desolación y regresar con vida, una hazaña que muy pocos podían intentar. Quetzalcóatl se preparó para su viaje al inframundo con cuidado. Llamó a su nahual, su doble espiritual, el perro Xolotl. Este ser extraordinario, con su cabeza de perro sobre un cuerpo divino, era el gemelo oscuro de Quetzalcóatl, su compañero en los viajes más peligrosos. Xolotl era el guía de las almas, el que conocía los caminos del Mictlán como nadie más. Juntos, la serpiente emplumada y el perro divino comenzaron su descenso. El camino al Mictlán era largo y tortuoso. No era simplemente bajar bajo tierra, sino atravesar 9 niveles de pruebas, cada uno más difícil que el anterior. El primer nivel era el Itzcuintlán, el lugar donde el gran río Chiconahuapan debía ser cruzado. Este río marcaba la frontera entre el mundo de los vivos y el de los no vivos. Solo con la ayuda de un perro especial, un Xoloitzcuintle, se podía cruzar este río. Por eso los mexicas criaban estos perros sin pelo, y a veces eran enterrados junto con sus dueños, para ayudarlos en este cruce necesario. Quetzalcóatl, acompañado por Xolotl, que era él mismo un perro divino, cruzó sin dificultad. El segundo nivel era el Tepectli Monamictlán, el lugar donde las montañas chocan entre sí. Aquí, 2 enormes montañas se golpeaban constantemente una contra la otra, aplastando todo lo que intentaba pasar entre ellas. El viajero debía calcular el momento exacto, esperar el instante preciso en que las montañas se separaban brevemente antes de volver a chocar. Quetzalcóatl esperó pacientemente, observando el ritmo de las montañas, y cuando llegó el momento justo, pasó velozmente entre ellas. Las montañas se cerraron detrás de él con un estruendo que hizo temblar el inframundo entero. El tercer nivel era el Ixtepetl, la montaña de obsidiana. Este era un pico afilado hecho completamente de vidrio volcánico negro, con aristas cortantes como navajas por todas partes.
No había camino suave. Cada paso podía cortar la piel. Cada roce dejaba heridas. Quetzalcóatl tuvo que trepar esta montaña lentamente, con cuidado infinito, sintiendo las aristas afiladas, pero sin permitir que lo detuvieran. Era una prueba de determinación, tanto como de resistencia física. El cuarto nivel era el Cehuecayán, el lugar del viento helado. Aquí soplaban vientos de hielo con temperaturas imposibles, vientos que podían congelar incluso a un dios si se demoraba demasiado. Copos de nieve cortantes como hojas volaban horizontalmente, oscureciendo la visión. El frío penetraba hasta los huesos, literal y metafóricamente. Quetzalcóatl se envolvió en su propia esencia divina, creando un escudo contra el frío, y avanzó contra el viento, paso a paso, sin rendirse ante el impulso de volver atrás hacia el calor. El quinto nivel era el Paniecatacoyan, el lugar donde las banderas ondean. Aunque suena menos amenazador, era una región de desorientación total. Banderas y estandartes flotaban en todas direcciones sin viento que los moviera, apuntando hacia caminos falsos, creando ilusiones de rutas que no existían. El viajero podía perderse aquí para siempre, caminando en círculos mientras las banderas se burlaban de su confusión. Quetzalcóatl cerró sus ojos ante las ilusiones visuales y se guió por su sentido interno de dirección, siguiendo el pulso profundo del inframundo que sólo un dios podía percibir. El sexto nivel era el Temiminaloyan, el lugar donde te flecha. Aquí, flechas invisibles volaban desde todas direcciones, disparadas por arqueros que no podían ser vistos. No eran flechas ordinarias, sino proyectiles de dolor puro, diseñados para herdar el espíritu más que el cuerpo. Quetzalcóatl se movió con la gracia de la serpiente, ondulando entre las flechas, permitiendo que su forma se volviera fluida e impredecible, para que ningún arquero invisible pudiera apuntar correctamente. El séptimo nivel era el Teocoyohuehualoyan, el lugar donde las bestias devoran corazones. Jaguares gigantescos merodeaban aquí, alimentándose de los corazones de aquellos que intentaban pasar. Estos no eran jaguares ordinarios, sino sombras vivientes, con ojos que brillaban en la oscuridad absoluta. Criaturas que existían entre la realidad y el símbolo. Quetzalcóatl les habló en su propio lenguaje antiguo, recordándoles que él también había sido señor de los jaguares en tiempos anteriores, y las bestias lo dejaron pasar, reconociendo en él a un hermano mayor. El octavo nivel era el Izmictlán Apochcalocan, el lugar de la niebla espesa. Una bruma densa y pegajosa llenaba este espacio, tan gruesa que parecía sólida. Respirar aquí era difícil, ver era imposible, moverse era como caminar a través de agua espesa. La niebla se adhería a la piel, al cabello, a la ropa, pesando cada vez más. Muchas almas quedaban atrapadas aquí para siempre, incapaces de encontrar la salida. Quetzalcóatl se transformó en viento,
convirtiéndose en Écatl temporalmente, y sopló un camino a través de la niebla, creando un túnel de aire claro por el que pudo avanzar. Finalmente, el 9º nivel era el Chicunahuapán, el lugar de las 9 aguas, el nivel más profundo del Mictlán. Aquí, en el lugar más oscuro del cosmos, en el punto más alejado del sol y la vida, residía Mictlantecutli en su trono de huesos. El señor del inframundo era una figura aterradora. Su cuerpo era un esqueleto descarnado, su mandíbula siempre abierta en una sonrisa eterna. Sus ojos eran cuencas vacías, pero que veían todo. A su lado estaba su esposa Mictecacihuatl, igualmente descarnada, guardiana de los huesos de todos los que habían vivido y terminado su existencia. Quetzalcóatl se presentó ante Mictlantecutli con respeto, pero sin temor. Le explicó su propósito, que venía a buscar los huesos preciosos de las humanidades anteriores para crear una nueva raza de humanos que pudiera habitar el quinto sol. Le recordó que los huesos no servían de nada en el Mictlán, que sólo acumulaban polvo en la oscuridad, pero que en el mundo de arriba podrían convertirse en vida nueva, en posibilidad renovada. Hoy, una vez más, hemos abierto una pequeña puerta al pasado, no para despertarnos, sino para descansar junto a la historia. Espero que este viaje lento y tranquilo, por otra época, no se quede solo como un relato más, sino que se convierta en un suave acompañante, mientras tus pensamientos se aquietan y el sueño llega poco a poco. Porque aquí la historia no se cuenta para impresionar, sino para calmar, no para correr a través de fechas y batallas, sino para dejar que el tiempo avance despacio, como lo hacía entonces. Cada historia que escuchas en este canal tiene un único propósito: ayudarte a soltar el día, relajar la mente y dejar que la noche haga su trabajo. Dormir bien no es perder el tiempo, es permitir que el cuerpo y la mente se reconcilien con el silencio. Si esta narración te ayudó a desconectar, puedes apoyar el canal con un me gusta, para que estas historias tranquilas lleguen a más personas que buscan descanso. Y si lo deseas, cuéntame en los comentarios, ¿en qué momento sentiste que el sueño empezó a ganar la batalla esta noche? La historia es infinita, y la noche también ofrece muchos caminos por recorrer. Si quieres seguir viajando sin prisas, asegúrate de estar suscrito al canal y de activar las notificaciones para no perderte nuevos relatos diseñados para dormir. Y ahora, si aún no te has quedado dormido y quieres continuar en este estado de calma, puedes elegir uno de los otros videos que aparecen en pantalla y dejar que otra historia te acompañe. Que el pasado se vuelva susurro, que el presente se apague despacio. Buenas noches, descansa y que tengas dulces sueños.